Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega de El Puerto TV en noticias. Como siempre, con muchas informaciones y muchas cosas que usted tiene que saber. Miren, atención, mucha atención. En este país hay que comenzar a destentar la justicia. Cuando la justicia no se aplica a tiempo, es igual que si se negara. Cuando la justicia no actúa a tiempo, es igual que si no existiera. Miren, hace aproximadamente 5 años que ocurrió un hecho lamentable, muy lamentable, por allá por Higüey. ¿Qué pasó? Hubo un niño de 5 años que estaba jugando en las inmediaciones de su casa. El niño jugaba junto a otros y corría por ahí, por todas partes. Frente a su casa había un señor que hacía una construcción y todo eso estaba abierto, no estaba protegido, estaba todo abierto. Y este hombre había abierto varios hoyos para hacer cisterna, para hacer otra cosa, y esos hoyos estaban abiertos y protegidos, y la edificación que se levantaba no estaba protegida, no estaba cercada, estaba abierta. El caso es que este niño de 5 años cayó en uno de esos pozos y murió, lamentablemente. Murió porque esa construcción no estaba debidamente protegida. El niño, jugando en el área, cayó en el hoyo y murió. La muerte de este niño llevó a su madre, la señora María Yamali Garrijo Guerrero, a colocar una demanda por daños y perjuicios en contra del propietario de la construcción, que es Emilio María Frías Tiburcio, un abogado de allá de la zona de Higüey. La señora, pues dolida por la muerte de su hijo, impone una demanda para que le entreguen una indemnización, y esta demanda fue conocida el 2 de marzo del 2022 por la primera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Altagracia. El 2 de marzo del 2022, este tribunal de la Altagracia, la primera sala de la Cámara Civil y Comercial, emite una sentencia ordenando al señor Emilio María Frías Tiburcio pagar una indemnización de 2 millones de pesos a la señora María Yamali Rijo Guerrero. Los defensores de Yamali Rijo Guerrero, no se sintieron conformes con ese monto de esa sentencia, que solo le daba una indemnización de 2 millones de pesos. Por lo que ella y sus abogados deciden apelar la decisión de esa Corte de la Altagracia, y van y apelan a la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. Allá en San Pedro de Macorís, esta corte acoge esa queja de esta señora y varía la sentencia. Y en vez del señor
Emilio María Frías Tiburcio tener que pagar 2 millones de pesos en indemnización a la señora María Yamali Rijo Guerrero, según esta Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, tendría que pagar 5 millones. 5 millones de pesos en indemnización. Ya la cosa va tomando otro giro, ya la señora está un poco más conforme con el monto que le estableció la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. De 2 lo llevaron a 5 millones, a 5 millones de pesos. El pago que tendría que pagar este señor de indemnización por la muerte de ese niño. Pero ¿qué pasa? El hombre y sus abogados fueron a la Suprema Corte de Justicia. Allá en la Suprema Corte de Justicia, pues ellos están pidiendo la anulación de esa sentencia. Y precisamente la Cámara Penal, pues, o sea, la Suprema Corte de Justicia acogió la petición que le estaba haciendo el señor Emilio Frías Tiburcio. Y resulta que en casación acoge de manera parcial y dicta que este caso sea conocido nueva vez de manera parcial, porque hay cosas que ya la Suprema lo acogió como bueno y válido y que no tiene discusión. Parcialmente falló y dictó la Cámara Civil y Comercial de Apelación del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís le varió. O sea, la Suprema Corte varió el dictamen de la Corte Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. Esto fue en septiembre del 2022 que esa Corte emitió esa sentencia. La Corte de San Pedro de Macorís emitió la sentencia elevando a 5 millones de pesos la indemnización que tenía que pagarle a María este señor por este daño. Pero la Corte, pues, al variar esto, hizo que el caso fuera una Corte de Apelación de Santo Domingo. Y esto, pues, ha creado un gran inconveniente. ¿Por qué? Porque en la Corte de Apelación de Santo Domingo no se sabe qué cuña, qué relación es que tiene el señor Emilio Frías Tiburcio. No se sabe qué relación o qué cuña tiene él ahí que está poniendo trabas para el conocimiento de esta audiencia. Pero todavía más, no se entiende que la Corte no le quiera dar informaciones a la parte afectada, a la parte que tiene la demanda,
no le quiere dar ningún tipo de información. Cuando van no le dan información, no le dicen absolutamente nada. Entonces, a todas luces, ahí hay un manejo turbio en esta corte de apelación de Santo Domingo. Hay un manejo turbio en la sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo. Un manejo turbio de este caso que debió hacer mucho tiempo solucionado y esa indemnización pagada a esta señora. Pero ¿qué pasa? Que el señor Emilio se jacta de decir que mejor gasta el dinero en los tribunales, pero no le da nada a esta señora. Me parece haber escuchado muchas veces esto, que es lo que dicen los que tienen dinero cuando tienen que ir a los tribunales con un pobre. No quieren darle nada. Pero mire, don Emilio, mejor salga de esto. Salga de eso. Pague esos chelitos y quítese eso de encima. No tenga usted más tormento con esto. Porque esta señora necesita esa indemnización. Son gente pobre que necesitan esos chelitos. Usted tiene cómo saldar eso. Salga de eso y deje de estar utilizando influencia y cosas y pagando favores. Así no. Así no. Y en la Corte de Apelación de Santo Domingo, que tengan en cuenta que todo cuanto se hace mal, Dios lo está tomando en cuenta. Y que aunque usted crea que lo está haciendo correcto, algo no anda bien. Y Dios lo está viendo. Actúen en justicia. Actúe en justicia. Esta señora necesita su indemnización. Y usted tiene eso frenado. Óigame, de que tocaba audiencia y no citaron a los abogados de la señora para que la reenviaran. Y ahora la reenviaron, no sabe para cuándo. Ojalá que alguien que le duela a este país, se dedique a hacer una investigación de este tipo de casos en esta sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Que si alguien que le duele el país, que se dedique a supervisar lo que hacen en esos tribunales, las trabas que le ponen a los que no tienen nada. A veces obligan a la gente a transarse. ¿Por qué? Porque no tienen la gente cómo conseguir una sentencia en este tipo de corte. Ojalá que el presidente de esta sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, ojalá que alguien le mande este comentario y que sepa que a una señora pobre, muy pobre, en esa corte le están negando el derecho a recibir una indemnización por la muerte de un hijo. Yo sé que si el presidente de esa corte se entera, se va a resolver este problema.